tiempos y oportunidades son dos conceptos que están directamente ligados, por ejemplo, a otro como la digitalización o la nueva era. Miren, en la agenda de los empresarios y de los directivos de este país está sin ninguna duda la de generar prosperidad y además hacerlo a largo plazo. Bien, ¿qué oportunidades nos brinda precisamente un futuro tan inmediato como el que estamos a punto o estamos ya viviendo? ¿Y cómo deberían las empresas españolas aprovecharlo al máximo? Dos voces muy autorizadas en el escenario. Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, y don Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE. Con ellos, conversando, tendremos a Hilario Albarracín, expresidente de KPMG. Adecuamos perfectamente el escenario y les recibimos. Don Hilario Albarracín, buenos días. Antonio Garamendi, buenos días. Y don José Luis Bonet, disfruten. Bueno, buenos días a todos y bueno, para mí es un placer volver a participar en este congreso de directivos de CEDE y sobre todo, bueno, pues compartir este panel con dos personas a las que conozco de hace mucho tiempo y a las que admiro, ¿no? Como son, bueno, pues José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, y Antonio Garamendi, presidente de la COE. Bueno, esta sesión lo que vamos a hablar es del futuro, del presente y el futuro de las empresas españolas y bueno, pues cómo las decisiones que se adopten en esta etapa de recuperación determinarán en buena medida el desempeño a medio y largo plazo. Una pequeña introducción, decir que bueno, la disrupción que hemos vivido ha sido histórica, pero es verdad que ahora mismo estamos afrontando un momento de recuperación que, según los distintos organismos, pues yo voy a dar un dato del FMI, es un poco intermedio, que prevé, pues estima que el PIB español crecerá este año un 5,7% y un 6,4% en el año que viene, ¿no? Es verdad que otros organismos han moderado un poco este crecimiento, en función también, bueno, pues los últimos acontecimientos del incremento de precios, también el tema energético o la rotura de cadena de suministros que estamos viendo en estos días. Bueno, sin embargo, los directivos sí estamos viendo que están recibiendo con optimismo estas cifras y las están trasladando a sus perspectivas económicas empresariales. De hecho, pues en el estudio que hacemos en KPMG, el CEO Outlook, el 90% de los directivos españoles estiman que van a crecer en el próximo año y además el 80% de ellos estimaban que lo va a hacer la economía nacional. Pero bueno, tenemos que ser conscientes que este optimismo tampoco se concreta si realmente las estrategias de las empresas deben de ir dirigidas realmente a una transformación de manera que ganen tamaño, productividad y competitividad en el exterior. Sabemos cuáles son los ejes en los que se van a vertebrar este proceso: la digitalización, la sostenibilidad y la inclusión. Y por tanto, bueno, pues vemos que los directivos españoles tienen ante sí ahora mismo estos retos y estas oportunidades, pero que también para que eso se pueda materializar, pues es necesario que las administraciones públicas se promueva un marco regulatorio, fiscal, legal y laboral, y ahora hablaremos también, que fomente el emprendimiento, la inversión y que permita el acceso a la financiación también de las empresas. Hablaremos también ahora de los fondos europeos y, como ha manifestado antes también el alcalde de Córdoba en la apertura, pues es un gran ejemplo de cómo se ponga en funcionamiento la colaboración público-privada. También estos fondos europeos requieren una serie de reformas que tenemos que acometer como sociedad y bueno, veremos cómo entre regulación, la administración y las empresas seamos capaces de aprovechar estos 140.000 millones. Bueno, pues ya sin más, vamos a pedir a nuestras personas aquí presentes, tanto a Antonio como a José Luis, una primera reflexión de cómo veis ahora mismo precisamente esta situación, esta dicotomía, por un lado de optimismo frente al crecimiento, pero de incertidumbres. José Luis, si quieres empezamos contigo. Os voy a pedir, tenemos poco tiempo, una primera reflexión de 5 minutos en esta primera reflexión inicial.
Bueno, primero buenos días a todos y felicitar a CEDE por varias razones. Una, los 25 años de creación, brillante idea. La segunda cuestión es los 20 años del Congreso. Y el tercero, y esto afecta ya a los organizadores de este Congreso de Córdoba, ese título, ¿no? Todos hemos ido a parar ahí. Son nuevos tiempos, nuevas oportunidades. No puede ser mejor título, ¿no? Bueno, lo ha dicho Hilario, ¿no? Es decir, que las palabras son dos: recuperación y transformación. Hace poco más de un año estábamos en el túnel de la pandemia, donde iba cayendo gente y otros quedaban muy mal parados, y estábamos a oscuras absolutas, ¿no? De repente, en pocos días, aparece la luz, y la luz eran las vacunas. La noticia de la vacuna dio esperanza a la gente. Bueno, en este momento, ¿cómo estamos? La Cámara de Comercio de España hace cada septiembre una encuesta sobre el clima empresarial, y aparecían las dos cosas a que ha hecho referencia Hilario, ¿no? Primero, optimismo, se veía que la recuperación ya estaba aquí, pero había peros, y los peros son los que ya ha apuntado Hilario: unos precios al alza de la energía, hay miedo a que esto se trasladase a una espiral precios-salarios y, por supuesto, algunas empresas con problemas de suministro de materias primas y componentes. Y ahí, pues, ya había peros. Pero es que estos peros se han ido acentuando y, por tanto, hay un optimismo, pero que hay que ser muy prudentes, porque, vamos a ver, España en los últimos 45 años ha dado un salto extraordinario en progreso y bienestar. Que hay problemas, ya lo sabemos, que hay que resolverlos también, pero que el salto ahí está, ¿no? ¿Quién es el responsable de ese salto positivo? Bueno, los españoles, lo primero, que cuando nos ponemos. Pero lo segundo, porque ha habido estabilidad institucional y porque los motores han funcionado. ¿Y cuáles son estos motores? Las empresas. ¿Y las empresas quién las lidera? Pues los empresarios y los directivos. Y toda política que se intente desde cualquier gobierno, cualquier administración, pues tiene que ser en coherencia con ese sistema, donde la empresa realmente es el motor. Poner ahí dificultades, trabas, pues yo creo que no es adecuado, y menos en una situación de una recuperación no consolidada, y con inquietudes y preocupaciones. Y en ese sentido, la máxima ignaciana, ¿no? Es decir, que en tiempos de turbulencia no hacer mudanza. Muy bien. Tú, Antonio, ¿cómo ves la situación? Es decir, ¿cómo este presente nos va a condicionar el futuro? ¿Cómo es la situación del...? Bueno, lo primero, como decía José Luis, muchísimas gracias por la invitación, querido Isidro, y a CEDE, y también enhorabuena a CEDE por este aniversario, y a José Luis también por el organizar en Córdoba, y la verdad es el agradecimiento a la ciudad de Córdoba, ¿no?, por acogernos, ¿no? A ver, yo creo, lo digo claramente, ni estamos aquí ni estamos aquí. Es decir, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que no íbamos a crecer lo que se estaba diciendo. Incluso en estos momentos estamos diciendo que no vamos a crecer tampoco ni al 5,5%. Vamos a crecer por debajo del 5%. Y el año que viene andaremos por ahí. Y tristemente nos dan premios por acertar. Y a mí no me gusta que me den premios por acertar. Me encantaría que no me los dieran. Pero nos dan por acertar. José Luis ha hablado de la palabra estabilidad. Hay un problema global. El problema global que puede estar en estos momentos en la tensión de la energía o energética, puede haber una tensión con el tema de los materiales, que no son solo del mundo del automóvil, es en la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ese es un tema donde los empresarios, donde los directivos, bueno, pues tendremos que gestionar. Estamos acostumbrados a gestionar. Yo creo que lo primero que tenemos que tener es la palabra optimismo, porque es lo que los empresarios somos por encima de todo, es optimismo, peleamos un objetivo y vamos a por él. Pero hay algo en esa palabra estabilidad que yo ahí sí quiero poner el punto. Nosotros es como en un partido de fútbol, salimos a jugar el partido, pero los gobiernos nos ponen las normas. Tenemos que salir al campo y tenemos que saber las normas. Y hay tres normas
que son claves y que vamos a repetir permanentemente, que las estamos repitiendo y que a mí me preocupan sobremanera, que es la palabra seguridad jurídica, que es la palabra estabilidad regulatoria y es la palabra calidad de la norma. Las tres. ¿Por qué? Porque si os ponéis a pensar, hablamos de la reforma laboral. Queremos seguridad jurídica, queremos estabilidad regulatoria, queremos seguridad de la norma. ¿Queremos hablar de las pensiones? Queremos lo mismo. ¿Qué está pasando con la energía cuando una compañía cae 20.000 millones de euros en una semana? O una compañía de gas hace meses, o hace poco, un año, 4.000, 5.000 millones en 2 días. Por ejemplo. Yo creo, ¿qué pasa cuando se va a regular la propiedad privada? No sé, estamos generando unas tensiones, generando una inseguridad que realmente es lo que no anima a que todos nosotros, que somos los que creamos empleo, creamos bienestar, hacemos crecer un país, queramos invertir o no. En estos momentos, y muchos de vosotros sabéis, ya no hablamos del riesgo regulatorio, hablamos de la prima regulatoria. Por tanto, yo creo que, insisto, o sea, el mensaje a la clase política, el mensaje al Parlamento, el mensaje al Gobierno es: queremos seguridad jurídica, queremos estabilidad regulatoria y queremos calidad de norma. Queremos salir al campo a jugar con las reglas que tengamos que jugar, pero que sean estables, que sepamos en lo que jugar. Necesitamos, lo vas a hablar de los fondos, necesitamos del sistema financiero para los fondos, necesitamos de la energía, porque al final esto es un conjunto de las grandes, las medianas, las pequeñas y también los autónomos. Yo creo que ese es mi mensaje, porque, insisto, yo creo que el panorama es bueno, yo creo que nosotros valemos. La imagen de España es muy superior fuera de España que dentro de España. Yo creo que ese concepto marca España lo tenemos que vender más en nuestro país que fuera, pero sinceramente nosotros haremos el trabajo, lo haremos bien cuando tengamos las normas colocadas ordenadamente. Bueno, mencionábamos antes el tema de los fondos europeos y su poder transformador, ¿no? Bueno, hemos visto cómo ya hemos recibido un anticipo de 9.000 millones, ya se ha publicado el primer PERTE dedicado al vehículo eléctrico y conectado y se han identificado por el Gobierno otros 5 que pondrán el foco en temas como el hidrógeno verde, la salud, la inteligencia artificial, la industria aeroespacial y la agricultura sostenible y eficiente. Pero es verdad que para que estos fondos podamos aprovecharlos, como decíamos antes, pues es necesario la colaboración público-privada y que funcione muy bien precisamente el planteamiento de estos proyectos y la ejecución. Y por otro lado también es necesario que se acometan las reformas que nos exige la Unión Europea, ¿no? Entonces, si podéis comentar un poco cuáles son las claves que vosotros veis para que realmente podamos aprovechar este poder transformador, y luego también si podéis hacer referencia a cómo se puede hacer para que precisamente estos fondos lleguen no solo a las grandes empresas, sino que también que permeen en las pymes, que al final son el gran número de empresas en España. José Luis. Bueno, hemos hablado de la pandemia, que, como decía el vídeo de presentación, está bajo control gracias a las vacunas. Y entonces, ¿cuál es la situación? Pues que hay un antes y un después. Ya no vale volver a lo que había, ¿no? Sobre lo que había hay que reinventarse y reimaginar. Hay que transformarse. Y esto vale para las personas, vale para las empresas y vale para el país entero. No tendremos posibilidades si no nos transformamos. Por fortuna, para eso los recursos que se necesitan los pone Europa. ¿Alguien se ha dedicado a pensar lo que hubiera sido esto sin estar en Europa? Pues tenemos esos recursos. Ahora lo que hay que hacer es aplicarlos bien. Hilario ha dado las claves, ¿no? Es decir, que cooperación público-privada, reformas, con pactos de Estado en lo posible, que falta nos hace, y, por tanto, negociación y consenso. Y, tercero, el foco en la empresa, en las grandes empresas y las pymes. España es un país de pymes. Las grandes empresas, son los PERTEs, ¿no? Es decir, los proyectos transformadores que arrastrarán una parte de la cuestión. No tengo ninguna duda que esto irá bien. Esto está en manos de las grandes empresas,
saben lo que hacen y, por tanto, esto funcionará. Pero España es un país de pymes. El 99,8% del tejido empresarial son pymes. Y los fondos tienen que llegar a las pymes. Y el llegar a las pymes, esto vamos a tener un papel muy importante en las organizaciones empresariales, COE, las cámaras, juntos, aliados todos. Y cooperación público-privada quiere decir esto, juntos y aliados todos, porque hay que aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad histórica, extraordinaria. España en 37 años ha recibido de Europa 260.000 millones de euros y ahora en 6 años va a recibir 140.000. Aunque los europeos han hecho una cosa muy inteligente, que han puesto hitos. Si no aprobamos la primera, no nos darán la segunda. Y por tanto, vamos a tener que hacerlo bien. Ahí estaremos, desde luego, echando el resto, aunque sea por el deber moral de recordar a los que han caído, ¿no? Para ayudar a las pymes sobre todo. Insisto, las pymes tienen que transformarse, tienen que hacer el esfuerzo que haga falta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cualquier empresa, por pequeña que sea, que diga yo estoy aquí para esforzarme, superarme y llegar a la transformación, debe ser ayudada sí o sí. El que no lo haga sabe que quedará en la cuneta. Por otro lado, lo que España tiene es una extraordinaria cantidad de pymes o de medianas empresas que tienen grandes posibilidades. Algunas ya se ve que van por el camino, muchas otras todavía no. Y lo que hay que hacer a estas es no ya acompañarlas, no, sino excitarlas para que vayan, ¿no? Creo que, y con esto termino, lo que vamos a hacer en los próximos años va a ser decisivo para que España dé otro salto después de que el primero lo frenaron las dos crisis del 2008 y la pandemia. Y Antonio, en tu opinión, ¿está claro el procedimiento o el proceso? Es decir, ¿cómo las empresas ahora mismo, qué inquietudes tienen para...? A ver, nosotros en COE hemos creado la oficina de los fondos europeos. José Luis ha planteado bien los temas. Los fondos vienen acompañados de reformas, pero las reformas que sabemos, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, que quiere Europa, porque aquí nos cuentan reformas o contrarreformas que no quiere Europa. Lo digo para que quede clarísimo. Y son tan importantes esas reformas como los fondos. ¿Y qué me decís vosotros? Porque yo lo que atiendo es a lo que me dice, lo que me están oyendo ahora. ¿Que les preocupan más las reformas o los problemas que generen con esas contrarreformas que los fondos? ¿Por qué? Porque vuelvo a la estabilidad. Creo que es un dato importante. Voy a hablar de los fondos un segundo. A ver, los fondos se dividen en 3 partes. Una primera parte que van a ser concursos públicos, donde las empresas van a licitar como de una forma normal. Y cuando hablamos de pymes, todo ese crecimiento de las pymes tiene que venir como consecuencia de una responsabilidad social de las grandes, de las medianas empresas para que capilarice hacia abajo. Es decir, yo creo que la forma de que las pymes se incorporen al procedimiento es mucha formación, por un lado, y a la vez que aprovechen de verdad esa capilaridad que tiene que venir como consecuencia de las empresas tractoras. De hecho, en los territorios donde hay empresas tractoras, las pymes funcionan. Yo creo que ese es algo, y ahí pongo en valor el sector industrial. El sector industrial es clave. Donde recordar los objetivos 20-20-20, porque hablamos solo de los 20-30, el último 20 era que el 20% del PIB fuera industrial. Territorios donde el PIB industrial es superior al 20%, por ejemplo, en Navarra el 28%, el paro es menor del 8% y la calidad del empleo es muy superior. En mi tierra el 24,5% en el País Vasco, con el 9%, puedo hablar de Burgos, de La Rioja, etc. A medida que nos vamos, nos desplazamos. Por tanto, en una primera parte estamos hablando de concursos. Lo que es importante es que vigilemos qué infraestructuras se van a crear. No hagamos concursos que no nos interesan. Esa es la primera. La segunda parte son los PERTEs. Nosotros hemos identificado 21 PERTEs. Bueno, de momento, como bien dice, son 5. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que son transversales, no son de un sector. Por ejemplo, el PERTE del automóvil, que habla de movilidad, habla de construcción, del sector auxiliar, habla de la tecnología, es decir, habla de la generación eléctrica, porque habla de las electrolineras, habla de la fábrica de baterías, habla de la digitalización por la movilidad,
porque el 5G tiene que estar presente. Por tanto, estamos hablando de un efecto global. Pero voy a dar el dato. Y el dato, claro, porque se cuenta y nos dicen. Pero el dato es que de cada 5 euros que haya que invertir, 4 son privados. No, lo digo porque, claro, eso es un dato fundamental. Parece que nos van a regalar. No, las empresas que van a estar aquí van a poner 4 euros de cada 5. Por tanto, el sector financiero, que le estoy viendo aquí a Gonzalo, es clave. Lo digo porque, claro, como sois tan malos también... Para esa capilaridad, ¿no? Sí, pero es que es muy importante. Por ejemplo, en el plan 2030 energético del Reino de España hay que invertir 250.000 millones de euros. El 80% es inversión privada. Pues como espantemos a los fondos, a los accionistas, a los inversores, etcétera, cuidado. Yo creo que ese es un tema muy importante. Y luego ya venimos a hablar de las pymes. Bueno, hay fondos, como puede haber 4.000 millones de euros ahora con el tema de digitalización, que yo creo que es importante. Ahí, insisto, la formación va a ser muy importante. ¿Y por qué? Voy a hacer otro salto, otra reflexión. Si a cada pyme le diéramos 30.000 euros, nos gastamos 60.000 millones y no vale para nada. Lo digo porque realmente es un cambio real, de transformación real. Por eso es tan importante la implicación de las grandes empresas con las medianas y con las pequeñas, que es un poco, y José Luis lo conoce bien también, lo que ha pasado con la internacionalización, de cómo pasamos del 22 al 34% de la internacionalización, de cómo pasamos de 50.000 a 150.000 empresas. ¿Por qué? Porque los grandes grupos tractores y muchos familiares, por cierto, son y han sido capaces de atraer y que las empresas más pequeñas salgan al exterior. Pues en este caso yo creo que tiene que ser algo parecido. Y por acabar, ¿cómo se están implementando? En agosto el 8% de los fondos que había. Y ha habido concursos donde daban 10 días de plazo para hacer la aplica. Pues vamos a ver. Y lo siguiente y final, e insisto, lo importante es el campo de juego. Lo importante es lo primero que he dicho. Lo importante es que nos están viendo reformas Europa que no son las que nos cuentan. Estamos mal de tiempo ya. Sí me gustaría hacer referencia a que me dijeras algo sobre el talento, el reto que tenemos sobre el talento y sobre todo para precisamente la capacitación, los nuevos requerimientos que necesitan los profesionales, los trabajadores en temas de digitalización, en temas de sostenibilidad. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿qué reformas queréis? ¿Cómo creéis que la empresa puede participar en esta formación dual? ¿Qué me tenéis que decir de esto? José Luis, os pido que seáis breves en esto, casi telegráficos. Sí, pero no puedo dejar de colgarme sobre una cosa que ha dicho Antonio, que es el tema de internacionalización. No solo es digitalización, sostenibilidad, sobre todo formación, ya hablaremos, sino que es internacionalización y emprendimiento. Eso no está en las pautas europeas, pero España lo necesita. Segundo, el talento. Es lo más importante. Es decir, los países y los proyectos funcionan a partir del talento de la gente. Los empresarios y directivos tienen que hacer ahí un especial esfuerzo porque van a liderar este proceso. Yo creo que el talento tiene que llevar a un pacto de Estado por la educación que abarque a la secundaria, al bachillerato, la formación profesional y la universidad. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que debe potenciar la educación en valores. Cuidado con esto. Esto es lo más importante. Segundo, educación para la ciudadanía. Tercero, competencias digitales. Cuarto, idiomas. Si hay globalización, tendremos que hablar idiomas. Y los que no sepamos, tendremos que aprender, ¿no? Yo creo que esto es el tema. Muy rápido. Por supuesto, apoyando todo lo que ha dicho José Luis, aquí tenemos un problema. Titulaciones académicas universitarias, estamos a nivel europeo. Titulaciones de grado medio profesionales, le veo aquí a Paco Belil, Fundación Belstelman también, y Princesa Girona, estamos aquí. Y baja cualificación aquí. Y en Europa esto está así. Y mientras que esto no lo cambiemos, tenemos poco que hacer. Y la realidad es que hay un montón de sectores que le falta gente. Faltan ingenieros, faltan, pero miles de ingenieros. Ya una empresa ayer me hablaba de 2.000 ingenieros que necesitan. Y no hace concursos fuera porque no los tiene. Faltan electricistas, instaladores eléctricos, y estamos hablando de la sostenibilidad. Faltan fontaneros, falta gente para el sector naval. Y estamos hablando, falta gente para los autobuses con convenios. Falta muchísima gente. ¿Y dónde están? Por tanto, hay un problema de aptitud con P que tenemos que evaluar. Estamos trabajando muy bien, yo creo que en este caso con el Gobierno, la parte de la formación dual, y yo creo que va a salir bien.
pero yo creo que también hay un problema de actitud con C. Y lo digo porque esto es así. Yo lo que sí quiero decir que es muy importante es, como está el último minuto, es que lo más importante es que nosotros estemos unidos. Y yo os agradezco mucho la unidad porque es fundamental que con ganas de pactar, con ganas de trabajar, con moderación, defendiendo nuestras ideas, vayamos juntos porque es un momento muy importante para España. Bueno, pues con este mensaje de unidad que nos sugiere Antonio Garamendi, bueno, pues hemos tenido este panel sobre el presente y futuro, la visión empresarial de la economía española, y muchísimas gracias a los ponentes y muchas gracias por su atención y a los que nos están viendo en streaming. Muchísimas gracias.